es complicarse la vida, o sea, vamos a tratar de entenderlas todas en conjunto como un bloque, ¿ya? Porque es lo que interesa. Entonces, si hablamos en conjunto como bloque, las valvulopatías inicialmente pueden ser asintomáticas, por supuesto, ¿no? Inicialmente son asintomáticas, pero en la medida que van progresando ya iniciarán los síntomas. ¿Cuál es el síntoma que van a salirles? Insuficiencia cardíaca. Punto final. Insuficiencia cardíaca. Principalmente insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? Porque las válvulas que principalmente se afectan o existen como dañadas, ¿no?, de forma primaria o secundaria son las izquierdas, la mitral y principalmente la aórtica. Cuando tenemos sospecha de insuficiencia cardíaca, y regreso a la clase de insuficiencia cardíaca, dijimos que era clínica, estructura y función. Si tenemos eso, ¿no?, sospecha por clínica, sospecha por alteración estructural, ¿no?, corazón grande, cardiomegalia, etc., o sospecha funcional, porque es un paciente que tiene arritmias, sí estamos en la obligación de hacer, como dice acá, una ecocardiografía. O sea, sí hay que hacer. O sea, el examen que necesariamente está acá es la ecocardiografía, porque es la única forma concreta de ver cómo están las válvulas cardíacas. Una vez que se obtiene una ecocardiografía y este examen es positivo, ¿no?, o sea, sí hay una válvula que está mal, se tiene que evaluar la severidad de la valvulopatía. Miren, la severidad. Las lesiones valvulares en general se dividen en leves, moderadas y severas. Y muy severas, ya, ok. Leve, moderado, severo y muy severo. Así se clasifican las valvulopatías. Entonces, ese es el dato que tendríamos que obtener, ¿no? ¿Qué grado de severidad tiene la válvula o válvulas que están comprometidas? Si es necesario, se hacen más imágenes. ¿Para qué serían las imágenes adicionales? Esas imágenes adicionales serían para ver ya o preparar al paciente para un eventual procedimiento, ¿no? Ver si es tributario para de repente una intervención percutánea o si no es favorable y va probablemente a requerir una intervención quirúrgica. Entonces, para eso serían más imágenes. Y también se tiene que determinar cuál es la expectativa de vida, ¿no? Si es un paciente muy mayorcito, eso también es una determinante para ver qué vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, acá no lo dice explícitamente, pero lo que está detrás y tiene que estar siempre es también el tratamiento farmacológico para insuficiencia cardíaca. O sea, acá estamos ante el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, entonces ¿hay tratamiento farmacológico? Sí, siempre tiene que haber. Por encima de eso viene el tema de valorar permanentemente, ¿no?, cuál es el momento apropiado para hacer un procedimiento, percutáneo o quirúrgico. Ya, mejor lo comento acá. ¿Qué otra cosa más interesa, ¿no?, como concepto general? Miren, a ver, lo que interesa, lo que ustedes tienen que leer en el papel, ¿no?, de la ecografía. Todo paciente, miren, todo paciente que tiene lesión valvular, insuficiencia cardíaca por lesión valvular, si es que este problema es grado moderado, miren, moderado, sin síntomas, o sea, moderado asintomático, no hay problema, simplemente manejo médico, etc. Pero si es un paciente que tiene una lesión valvular moderada, sintomática, ya es un paciente que es tributario de ir a un procedimiento. O sea, moderado asintomático tiene que ir a procedimiento, percutáneo quirúrgico, pero tiene que ir. Y un paciente que tiene lesión severa, así sea asintomático o no, también tiene que ir a procedimiento. Entonces, simplificándolo, ¿no?, ¿cuándo tenemos que sonar las alarmas? Cuando hay lesión valvular severa, independientemente si tiene síntomas o no, y sonamos las alarmas cuando hay lesión valvular moderada asintomática. ¿Ok? Entonces, miren, moderado asintomático y severo, ya está. Eso es todo. Ese es el mensaje simple de esta parte, ¿no? Ese es el centro, el núcleo. Moderado asintomático y severo. Ahí suenan las alarmas, el paciente tiene que ser referido o el cardiólogo pues ya tiene que empezar a ver el momento para hacer el procedimiento, ¿no?, que puede ser percutáneo o puede ser quirúrgico, pero hay que hacerlo. Correcto. Ahora, respecto a las valvulopatías, ya una por una. La valvulopatía más común que existe, ¿no?, fuera de la reumática, porque por si acaso la reumática no es súper común, o sea, existe, es frecuente, pero no es que sea la más común, por cierto. La más común que podemos encontrar es la estenosis aórtica. Esa sí la van a encontrar. La van a encontrar. La estenosis aórtica que más van a encontrar es la degenerativa. La degenerativa. 48% de los casos.
La segunda que van a encontrar es una estenosis aórtica secundaria a válvula aórtica bicúspide. Y esta de posinflamatoria, correcto, esa posinflamatoria sí podría ser de repente reumática, podría ser que esté metida acá. Pero lo más común que van a ver es esto y esto. Mira, esto es 50, 80%. El 80% de estenosis aórticas que van a ver en general van a ser o degenerativas o bicúspides, sobre todo si estamos hablando de personas mayores, como dice acá, más de 70 años. Eso es lo más común que van a ver, lo más común. También podría haber en personas menores de 70 años, personas jóvenes, igual, ¿no? En personas jóvenes, la causa más importante será que sea una válvula aórtica bicúspide o posinflamatoria y también degenerativa. O sea, entre esas tres siempre está el problema: degenerativo o bicúspide y a veces inflamatorio. Ya, entonces, concepto, mensaje es común, sí, es común, la van a escuchar, sí la van a escuchar. ¿Cómo nos damos cuenta de la severidad de una lesión aórtica, de una lesión valvular aórtica, estenosis aórtica, mejor dicho? No necesariamente por la clínica, o sea, no necesariamente por la intensidad del soplo, por si acaso, no necesariamente. O sea, sí hay que hacer una ecocardiografía y lo que se hace en la ecografía es medir la velocidad del flujo sanguíneo a través de la válvula. Eso es lo que se hace, se mide la velocidad. Y es muy sencillo. Si ustedes tienen una manguera de agua y a esa manguera de agua le van tapando el orificio con el dedo, el chorro de agua sale más lejos. O sea, lo mismo pasa acá. Entre más cerrada está la válvula, más aumenta la velocidad del flujo sanguíneo en ese lugar. La velocidad del flujo sanguíneo normal es 1 metro por segundo, 1 metro por segundo. Pero si ya estamos, por ejemplo, en 3, en 4 metros por segundo, eso proporcionalmente indica el grado de severidad de la válvula. Entonces, esa es la forma como determinar la severidad. Una forma es la velocidad, otra forma es tratar de medir el tamaño del orificio de la válvula. Son cosas que se hacen por ecografía, pero hoy en día no se compliquen, ¿no? Lo que importa es ahí ver claramente qué dice, ¿no? ¿Es severo o moderado? Ya está. Bueno, no hay sonido. Eso es súper. Tiene sonido eso. Pero lo que están viendo acá es un fonocardiograma. Fonocardiograma es la representación gráfica de un sonido. O sea, ahí están viendo un fonocardiograma de cómo es el soplo de la estenosis aórtica. Tenemos dos focos, el foco aórtico y el foco aórtico accesorio, ¿correcto? Entonces, el más importante es el foco aórtico, ahí se escucha mucho más. Es un soplo, como ven acá, principalmente en sístole, ¿no? O sea, abarca toda la sístole. Un soplo que es crescendo y decrescendo, como ven acá, un pequeño triángulo, pero es toda la sístole. O sea, es un soplo en toda la sístole, ¿ya? Entonces, ese soplo en toda la sístole hay que buscarlo en el cuello, acá. O sea, pongan el estetoscopio aquí en el foco aórtico y en el cuello. Es lo que les diría, por favor, hacerlo, porque es común. Hay muchas personas mayores que tienen estenosis aórtica años, ¿no? Y nadie se dio cuenta porque no hay auscultación en esta zona, y acá es donde se escucha ese soplo sistólico. Entonces, ese es el mensaje: soplo sistólico en foco aórtico que irradia al cuello, al lado derecho, ¿ya? Y encontraremos un soplo de esta forma. ¿Cuál es el problema de la estenosis aórtica? Es que va a generar cambios en el corazón. Por supuesto, el cambio número 1 va a ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Van a pasar 2 años, va a haber dilatación del ventrículo izquierdo. Eso se conoce como dilatación excéntrica. Luego, ¿qué más va a pasar? Que empieza a aumentar de tamaño la aurícula izquierda, y si aumenta de tamaño la aurícula izquierda, va también a aumentar la presión capilar pulmonar. Si aumenta esa variable, ya hay congestión pulmonar, y eso provoca disnea como síntoma, ¿no? Yo creo que ahí es súper evidente que el paciente tiene insuficiencia cardíaca porque va a hacerse atender por disnea. Y el examen físico, soplo, listo. ¿Qué otro síntoma importante da la estenosis aórtica aparte de la disnea? También puede dar desvanecimiento y síncope. Eso sí, desvanecimiento y síncope es un motivo importante de es un síntoma importante de estenosis aórtica en viejitos, en mayores y en jóvenes. O sea, una persona joven, por ejemplo, de 30 años o 40 años, podría estar de repente haciendo una actividad física muy vigorosa, subiendo escaleras, corriendo en su partido de fútbol y tener un desmayo.
¿Qué está pasando ahí? Es un paciente que tiene estenosis aórtica severa, las demandas de gasto cardíaco tienen que incrementarse, pero como hay estenosis no puede, y por ende hay hipoperfusión cerebral y se desmaya. Entonces, puede ser, o sea, si algún día les pasa que el paciente llega porque tiene pérdida transitoria de nivel de conciencia o desvanecimiento, no está de más, escuchemos cómo está esta zona, tiene soplo, ah ya, ok. Definitivamente esto puede ser una estenosis severa, inclusive, severa porque ya está haciendo síntomas. ¿Se entiende la idea? Ya, entonces, síntomas principales son disnea, en el contexto de insuficiencia cardíaca, y el otro es el desvanecimiento y síncope. ¿Ya? Esos son los síntomas principales que deben estar atentos. Al examen físico, todo lo que ustedes gusten de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿a qué me refiero? Cardiomegalia, impulso apical de repente positivo, los subcrépitos en bases, ¿no? A eso me refiero. Puede haber arritmias en este contexto también, o sea, como crece la aurícula izquierda, también puede empezar a haber arritmias, ¿no? La más común de todas, fibrilación auricular. De repente el paciente llega por eso, o sea, uno nunca sabe lo que va a pasar, pero el paciente llega por arritmia, ¿no? Al examen físico, soplo, ah ya, ok, listo. Arritmia probablemente por estenosis aórtica, porque ya tiene insuficiencia cardíaca, con dos cositas, simplemente ruidos irregulares y el soplo. Ya, este gráfico lo he pasado rápido y lo pongo otra vez para que también entiendan la superimportancia de esto. Este gráfico representa la sobrevida, miren, sobrevida. Cuando un paciente tiene estenosis aórtica moderada a menos, moderado es cuando la velocidad es menos de 3. Su sobrevida es buena. A 60 meses, súper fantástico. Pero si tiene estenosis aórtica severa, ya se muere. A los 5 años tiene una mortalidad altísima. O sea, un paciente con estenosis aórtica severa, sin tratamiento, tiene una mortalidad de 80% en 5 años. Es muy severa la mortalidad de estenosis aórtica severa. Es muy, muy importante. Por eso les comento lo siguiente, ¿no? A veces es triste, ¿no? Cuando un paciente mayor llega a consulta por insuficiencia cardíaca, tiene el soplo aquí, nos damos cuenta que es estenosis aórtica, nos damos cuenta por el eco que es severo y nos damos cuenta también en el eco de que su fracción de eyección ya está en 20%. Como comprenderán, ese paciente, dos cosas, ¿no? Uno, ya no se puede operar porque es muy frágil, es mayor, tiene baja fracción de eyección, o sea, ni siquiera tiene acceso a operarse. Y en segundo lugar, pues, a pesar del tratamiento farmacológico, no necesariamente mejora, ¿se dan cuenta? Entonces es un mal pronóstico. La idea no es llegar a ese momento, ¿no? Podemos dar cuenta antes. Ese es el punto de la estenosis aórtica, por eso interesa. ¿Ya? Interesa porque si no nos damos cuenta, esa persona está sentenciada. O sea, si lo encontramos muy tarde, ya no hay nada que hacer. Tristemente, por si acaso, es triste. No hay mucho que hacer. Cuando hay estenosis aórtica severa con shock, ya pues con insuficiencia cardíaca avanzada. O sea, ese es el algoritmo de cómo se hace, ¿no? El tratamiento. Y acá está. El tratamiento médico no influye en la historia natural de la estenosis aórtica. O sea, si hay estenosis aórtica degenerativa, ¿no? O por válvula aórtica bicúspide, eso va a seguir avanzando, ¿no? Eso de degenerativo también significa inflamación crónica. Eso se va a seguir cerrando, ¿no? Con los años. El tratamiento farmacológico ayuda a ¿qué? A mejorar síntomas, ayuda a tener más tiempo. Si ese paciente sin tratamiento iba a estar mal en 5 años, con tratamiento va a estar bien 20 años, o sea, dando tiempo para poder llegar a un procedimiento. Es lo que logra el tratamiento farmacológico. Si tenemos síntomas, acá viene ese mensaje de que hay que hacer la operación si que tiene estenosis aórtica moderada con síntomas o estenosis aórtica severa. Básicamente ese es el tema. Si es que el paciente tiene síntomas, y tiene factores pronósticos adversos, ya no se puede operar. Pero si es un paciente que sí tiene buenas condiciones, como por ejemplo es menos de 75 años, tiene unos scores de riesgo que son buenos, son scores de cardiología específicos, STS, Euroscore. Si esos scores de riesgo están bajos, podría inclusive hacerse
un TAVI. Les comento, TAVI significa reemplazo aórtico transcutáneo. Existe el reemplazo aórtico, la válvula aórtica se puede colocar de manera transcutánea, existe, y se hace en pacientes que son sobre todo frágiles, los que no pueden entrar a la cirugía grande. Entonces el TAVI, así se llama, TAVI existe, se hace acá en Arequipa también, en el seguro, por supuesto, ahí tienen esa opción. También se hace en las clínicas particulares, o sea, acá localmente sí hay opción de hacer TAVI. Un TAVI, la valvulita, bueno, la válvula TAVI está a unos 25.000 soles, más o menos. Más el procedimiento en sí, a 40.000 soles. Para el que puede pagar. Bueno, pero hay opción. Respecto a la insuficiencia aórtica, las causas principales de insuficiencia aórtica directa, o sea, hay insuficiencia primaria y secundaria. ¿Qué significa primario? Que primariamente la válvula está mal. Y secundario significa que la válvula está bien, pero lo que está fallando es el anillo. O sea, la puerta está bien, pero la bisagra es la que está alterada. Eso significa secundario. Primario es que primariamente la puerta está dañada. Entonces, como causas primarias puede ser pues endocarditis, enfermedad reumática, espondilitis anquilosante, puede ser que haya una alteración congénita, válvula aórtica bicúspide. Eso puede ser que dé estenosis o puede ser que también dé insuficiencia. Y dentro de las formas secundarias tenemos las que son secundarias a dilatación, por ejemplo, aneurisma aórtico, trastornos del tejido conectivo, inflamación por aortitis, sifilitis o traumática también. Entonces hay varias cosas que pueden dar lugar a insuficiencia aórtica. El comentario que podría hacer es que lo más común de causas de insuficiencia aórtica son las secundarias a dilatación. Es lo más común, dilatación. ¿Y por qué dilatación? Por insuficiencia cardíaca. Es lo más común que hay. Si es que la insuficiencia aórtica, reitero, es moderada con síntomas, ¿cuál sería el síntoma? Insuficiencia cardíaca izquierda, dístole, ese es el síntoma. Tiene que ir a procedimiento. Pero si no, corresponde al tratamiento del proceso de fondo. Si es insuficiencia cardíaca, por lo que ustedes gusten, se trata de eso, isquémico. Nuevamente acá está el forocardiograma. Acá el soplo de la insuficiencia aórtica es un soplo diastólico, muy al inicio, muy al inicio el soplo diastólico. Es un soplo un poco complicado de escuchar, verdaderamente, es difícil, es muy suave y está muy al inicio de la diástole, pero esa sería la forma. ¿Qué otra cosa les puede a ustedes servir para darse cuenta? Esto sí les va a servir. Sí les va a servir, porque la cosa es que se den cuenta. Hay pacientes que tienen presión arterial con una diferencial muy amplia. ¿Les va a pasar? ¿Qué significa muy amplio? 170-40. Hay gente así, 170-40, 150-20. Sí, si alguien tiene eso, o sea, una presión arterial muy diferencial, insuficiencia aórtica, de frente, como primera probabilidad. ¿Ya? Eso es lo más característico. Esa presión arterial muy diferencial. Es frecuente que los pacientes llegan como hipertensos. Me han dicho que soy hipertenso porque tengo presión 170. Yo les diría a ustedes, midan ustedes la presión arterial, porque hay sorpresas, ¿no? Sí, efectivamente tiene 170, pero si seguimos bajando, sigue hasta 20, ¿no? Entonces no es que sea hipertenso, en realidad es compensatorio que tenga esa presión alta porque tiene insuficiencia severa. Entonces presión arterial diferencial muy amplia. Ese sería el signo que pueden encontrar y les va a orientar muchísimo a insuficiencia aórtica, ¿no? Lo siguiente sería tratar de encontrar ese soplo diastólico para confirmarlo clínicamente. ¿Qué otra cosa clínicamente hay con insuficiencia aórtica? La danza arterial. Danza arterial es un signo en el cual se ven las arterias del cuello como saltan, o sea, es muy exagerado, o sea, saltan demasiado con cada latido. Eso también debe llamar la atención. Ven al paciente, revisan el cuello y ven que su cuello está también. Eso también es una cosa que llama la atención para medir inmediatamente cómo está la presión arterial y también tratar de chequear ese soplo diastólico. Entonces, yo creo que esa es la forma de que no se les va a escapar una insuficiencia aórtica moderada y severa, o sea, con eso no se les debería escapar. ¿Ya? Ok.
Tratamiento de esto, igual. Acá sí hay comentarios. Acá sí hay comentarios. El paciente puede tener insuficiencia cardíaca y como ya sabemos, ¿no? Los 4 fantásticos. Acá hay un fantástico que no se puede poner y son los beta bloqueadores. No se puede, no se debe. ¿Por qué no se puede ni se debe? Porque el beta bloqueador va a aumentar, va a provocar bradicardia, o sea, tendencia a bajar la frecuencia cardíaca y también va a aumentar el tiempo de la diástole, ¿no es cierto? El beta blocker aumenta la diástole. ¿Y qué pasa si en este caso aumentamos la diástole? Esto, que es así, va a aumentar más, ¿no? Entonces, si aumenta la diástole, proporcionalmente también aumenta la cantidad de insuficiencia. Y eso es malo. ¿Me entiendes? O sea, por lógica, eso es malo. ¿Me dejo entender? Entonces, acá todo súper bien, excepto beta blocker. No se debe dar, ¿ok? No se debe dar. Acá no. Es la única, digamos, cosa puntual. No beta blocker. Perfecto. Ok. Listo, entonces lo mismo. ¿Tiene insuficiencia óptica severa? Sí. ¿Tiene síntomas? Sí. Tiene fracción de eyección reducida, tiene crecimiento del ventrículo izquierdo, cirugía. Si tiene fracción de eyección reducida, cirugía. Si no tiene fracción de eyección reducida, podría ir a seguimiento. Entonces solamente se opera cuando es un paciente ya que tiene principalmente la fracción de eyección reducida y cuando el volumen del ventrículo izquierdo está muy dilatado. Ahí es cuando tiene que entrar a cirugía. Respecto a la estenosis mitral, en el tema de la enfermedad reumática, hemos hablado de eso, o sea, el ejemplo emblemático de estenosis mitral. No hay nada más emblemático que esa enfermedad. Si tenemos estenosis mitral leve, podría ser que hagamos manejo, como les decía, farmacológico. Acá está, eso es. Si es leve, simplemente se hace seguimiento, ¿no? Cuando es leve, seguimiento. ¿Qué significa seguimiento? Anual, claramente por consultorio, ¿no? Pero los ecocardios se hacen cada 2 años a 4 años, cuando es leve. Cuando ya es grado moderado a más, ya las ecografías tienen que hacerse cada año. Y si es que estamos hablando de estenosis mitral severa, hay que ver si es que es favorable para una valvuloplastía. Si es que sí es favorable para valvuloplastía, se hace la percutánea, ¿no? Si no es favorable, tendría que ir a cirugía en general. Y ese es el fonocardiograma de la estenosis mitral. O sea, la estenosis mitral es un problema en la diástole, ¿no es cierto? Porque ahí es cuando la válvula tiene que abrirse, entonces es de esperar que el soplo, si es que existe, va a ser un soplo diastólico. Un soplo diastólico, ¿no? Que es en esta forma de U. O sea, es más intenso al inicio, más intenso al final y menos intenso en el medio. Entonces esa es la característica fonocardiográfica del soplo que existe en la estenosis mitral. Eso hay que auscultarlo en el foco mitral, nada más. Ahora, hay cosas que nos van a ayudar, ¿no? O sea, para que no se nos escape el tema de la estenosis mitral. Definitivamente, pues, es un paciente que tiene síntomas, ¿no? Tiene clínica de insuficiencia cardíaca. Y la clínica, en este caso, es disnea. Tiene disnea. Definitivamente tiene disnea. Si un paciente tiene disnea y estamos pensando que es cardíaco, con mucho más énfasis habría que tratar de buscar ese soplo mitral, principalmente. Bien. Entonces, lo mismo, si tenemos un paciente con estenosis mitral severa, si el paciente tiene síntomas y no tiene, por ejemplo, contraindicaciones para una valvuloplastía percutánea, si no tiene contraindicaciones, si hay contraindicación para cirugía, porque es de alto riesgo, si tiene características favorables, etc., podría ser que se le pueda hacer percutánea. Y si es un paciente que tiene síntomas en el contexto de severo y de frente tiene una contraindicación
para percutáneo porque tiene, por ejemplo, asociado insuficiencia, dependería cirugía. Eso es interesante. Contraindicaciones para manejo percutáneo. Es chiquito. Aquí no se le puede hacer percutáneo si tiene una área valvular más de 1.5. O sea, por definición sería una lesión moderada. Si tiene trombos en la aurícula, si tiene además insuficiencia mitral, si tiene de repente calcificaciones en la válvula mitral muy importantes, si es que no hay fisura unión de las comisuras, si tiene concomitantemente lesión aórtica. Entonces, para hacer eso de la valvuloplastía, para no entrar en tanto detalle, para poder hacer la valvuloplastía, el paciente pues predominantemente debe tener estenosis nada más, solamente estenosis, y también que sea pues un paciente frágil, ¿no? Frágil, que se vea que no va a tolerar adecuadamente la cirugía, por si acaso. ¿Por qué? Porque les cuento, esto de la valvuloplastía percutánea no es algo definitivo. O sea, al paciente le pueden hacer eso, pero puede ser que al año otra vez tiene estenosis, porque otra vez se vuelve a unir las válvulas. ¿Me entienden la idea? Entonces no es un procedimiento definitivo, ¿no? Es un procedimiento que sí se entiende va a tener recidiva. Entonces, si estamos viendo que el paciente tiene bastantes cosas en contra que van a hacer que recidive, por gusto se intenta, lo mejor es de frente hacer la cirugía y con eso ya a largo plazo evitar más problemas. Esa es más o menos la idea. Y respecto a la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral también es común, ¿no? Así como es súper común la estenosis aórtica, yo les diría que la segunda más común que van a encontrar es la insuficiencia mitral. La segunda más común que van a encontrar. La causa más importante de insuficiencia mitral, la más común, es el prolapso de la válvula mitral. Es común en mujeres jóvenes, sobre todo en personas que tienen enfermedades de tejido conectivo, en personas que tienen enfermedad renal. Es más, en cualquier situación, miren, cualquier situación con alto gasto cardíaco, anemia, hipertiroidismo, cualquier situación que tenga alto gasto cardíaco, como el corazón se contrae muy rápido, eso puede provocar funcionalmente prolapso de la válvula mitral y tener un soplo sistólico mitral. Entonces, eso es lo más común, por si acaso. Un soplo sistólico no muy intenso. Y la segunda causa más común de insuficiencia mitral es la dilatación del corazón. Esa es la segunda más común. ¿Y quién tiene dilatado el corazón? El paciente con insuficiencia cardíaca. Es la segunda. Entonces, la primera puede ser algo inocente, como simplemente prolapso de la válvula, pero la segunda más común ya no es inocente, ¿no? Ya detrás de eso hay insuficiencia cardíaca. De la etiología que ustedes gusten, ¿no? Hipertensos, arritmias, isquémicos, que dilata el corazón y secundariamente hace insuficiencia mitral. Acá aplica lo mismo, ¿no? Si es leve no hay problema, si es leve, si es moderado sin síntomas tampoco. Si es que es una insuficiencia mitral moderada con síntomas, ahí sí se plantea ya hacer procedimiento, ¿no? Sobre todo si es que está asociada a otra lesión. O sea, si el paciente tiene un problema en la aorta y además tiene mitral, sí tiene indicación 1 para ir a procedimiento, porque serían las dos cosas. Si solamente es mitral y solamente mitral, no, ahí se espera hasta que sea grado severo. O sea, si ya llega a insuficiencia mitral severa y es solamente mitral severo, ya recién ahí entraría a procedimiento. Y nada más, ya se acabó. Creo que está con mi idea. Estos cuadros que he puesto acá, tranquilos, o sea, obviamente no es para que se los aprendan, ¿no? Los he puesto porque eso es lo que está en la guía de valvuloplastía. Tranquilos, acá el mensaje no es, obviamente no son especialistas, el mensaje es claro, lo que hablé al inicio, y lo repito acá, valvulopatías en general, ¿qué cosa va a provocar? Insuficiencia cardíaca. Síntomas, disnea, síntomas, de repente desvanecimiento, síncope, perfecto. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? Lesión grado moderado con síntomas y lesión severa. Ahí nos preocupamos porque ya hay que pensar en hacer un procedimiento. El resto de situaciones, no. Tratamiento farmacológico. ¿Hay indicación de profilaxis para endocarditis? Sí. Si es que hay una lesión valvular, ¿eso se considera una alteración estructural? Sí. De preferencia hay que hacer profilaxis para endocarditis. Sí. O sea, sí hay indicación de hacer eso acá.
y el único tema en contra es, no se olvide, insuficiencia aórtica, donde no hay que dar beta blockers. En el resto de cosas, todo normal. Ya está, resumido en 5 líneas. Doctor, ¿el procedimiento de la cirugía es reemplazo valvular o es Hay opciones. Bueno, la cirugía podría ser para reparar. una plastilla? Existen las reparaciones. Por ejemplo, cuando hay insuficiencia se puede hacer las anuloplastías. Mira, anuloplastía, ¿qué significa? Ese anillo dilatado lo suturan y lo juntan. Existe, ¿no? La anuloplastía, sí existe. Reparación, ¿no? Tiene estenosis, porque tiene estenosis aórtica con mucha calcificación, correcto, libera la calcificación, podría ser. La reparación, la anuloplastía. Y por supuesto también existe ya el reemplazo. Respecto al reemplazo, bueno, quizás no lo he dicho, hay opciones, ¿no? Unas son siempre las prótesis biológicas y otras son las prótesis mecánicas. Son dos grandes grupos de válvulas. Las válvulas biológicas usualmente son de material porcino que biológicamente pues se parece a nuestro cuerpo. ¿Y qué significa eso? Que es un paciente que no va a requerir anticoagulación. O sea, una prótesis biológica, como no es trombogénica, no requiere anticoagulación. Esa sería la ventaja, que el paciente le ponen eso y no requiere anticoagularse. A diferencia de las prótesis mecánicas, cualquier prótesis mecánica necesita anticoagulación. Necesita, sí o sí, porque el material protésico es trombogénico. Y no cualquier anticoagulación, necesitan warfarina. Solamente warfarina. No se puede también ahí en ese escenario dar los anticoagulantes directos. ¿Okay? Respecto a warfarina, normalmente cuando se hace para que el INR esté entre 2 a 3, ¿no? Que es lo normal entre comillas. Pero sobre eso hay una indicación que es cuando hay prótesis mecánicas. Cuando hay prótesis mecánica, el INR debe estar entre 2.5 a 3.5, o sea, un poco más. ¿De 2 a 3? De 2 a 3 en arritmias. En arritmias, en trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar, en todo. O sea, en todas las indicaciones médicas, ¿no? de anticoagular es de 2 a 3. En todas las indicaciones. En todas. Excepto, repito, en prótesis valvular mecánica. Solamente en prótesis valvular mecánica es de 2.5 a 3.5. Y al decir prótesis valvular mecánica no es el tema, pero también existen prótesis por otros motivos. Hay pacientes que tienen cardiopatía congénita compleja, donde se les hace shunts, operación de Glenn, operación de Fontan, son operaciones complejas, ¿no? Donde se está creando conductos para corregir esas alteraciones congénitas en esos materiales protésicos, porque también es protésico, también ahí se indica anticoagulación. 2.5 a 3.5, o sea, anticoagulación cuando hay una cosa protésica potencialmente trombogénica. No sé, no les quiero marear, lo simplifico, simplificando, olviden todo, simplemente prótesis mecánica 2.5 a 3.5, resto de indicaciones de anticoagulación 2 a 3. Eso complica la vida. ¿Qué significa el resto de anticoagulación? Reitero, fibrilación auricular, flúter auricular, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa, trombosis arterial, síndrome antifosfolípido, ¿me entienden? ¿No? Estados protrombóticos, ¿no? En esas cosas, ya, correcto, ¿no? Si es que es con warfarina, de 2 a 3. Nada más. Y solamente en prótesis de 2.5 a 3.5, cuando es prótesis mecánica. Y si es prótesis biológica, no requiere anticoagularse por la prótesis, ¿no? Pero si tiene otra indicación, ya, pues igual se anticoagula, ¿me entienden? Yo puedo tener prótesis biológica, pero igual, qué sé yo, tengo TEP, ¿no? Ya igual me tienen que anticoagular, por si acaso, para no generar confusión. ¿Y en qué momento se decide la cirugía? Viene ya con insuficiencia cardíaca, o sea, ¿cuánto tiempo espera para intervenir? No, o sea, si ya, o sea, no hay un tiempo, o sea, si ya hay lesión moderada.